Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablar sobre Jean Piaget, que es un psicólogo de origen suizo y su obra más importante es El lenguaje y el pensamiento en el niño, que también es el tema que me tocó exponer, y habla cómo a través de diferentes etapas, él mediante la observación que tuvo, se dio cuenta cómo los niños siempre quisieron expresar y siempre quisieron sacar, florecer todo lo que estaban haciendo al mundo. Ellos no tienen como una continencia verbal, ¿no? Ellos siempre quieren expresar, 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 hacer, y sin importar lo que, lo que exprese ese decir, ¿no? Es decir, no tienen una clasificación del lenguaje o de lo que están traduciendo y haciendo, y no tienen ese egocentrismo, por decirlo así, ¿no? Que siempre lo van a traducir y a expresar sin importar si el amigo o la persona que está al lado pudiera tomárselo muy, muy, muy a pecho, ¿no? Eh, ellos, bueno, él habla que simplemente porque no sabe guardar las cosas, es por eso que el niño siempre necesita hablar, ¿no? Y habla como a través de la investigación que él hizo, por medio de diferentes etapas del niño, que hay una etapa que es la primera etapa que manejan, que es de los, por decir, de los 3 a los 6 años, cómo los niños se comportan de una manera, y esa manera es siempre expresar, siempre decir, siempre hacer, sin importar lo que hay alrededor, ¿no? Sin importar lo que la gente pueda sentir o tomarse en cuenta de lo que el niño está diciendo. Él habla que al niño lo único que le interesa y lo que tiene en mente es un mundo de fantasía, y que está todo el tiempo expresando, incluso a través del balbuceo. Cuando muchos niños o bebés él pone un ejemplo que muchos niños o bebés están en una misma sala, están hablando y están balbuceando, o están haciendo movimientos con el cuerpo, con las manos, con la cabeza. Él dice que el niño siempre está hablando y está expresando, ¿no? Es de ahí donde él dice que no es que los niños no sepan comunicarse o tengan ese déficit para poder interpretar lo que está a su alrededor, sino que más bien el niño se comunica de una manera distinta, ¿no? Y así como tal, no existe una orden del diálogo, sino simplemente él habla, 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 está hablando, y a lo mejor él puede decir, pues estoy aquí pintando, estoy haciendo cosas, o estoy acá jugando con mis compañeritos, mis amiguitos que están aquí en este mismo cuarto, y no le importa llevar un orden subsecuente de lo que él está haciendo, lo que está interpretando a su alrededor, sino simplemente habla, habla, hace, y el niño expresa. También habla como después de los 7 a los 8 años, el niño ya empieza a poner eh, un orden sucesivo, ¿no? Es decir, ya se empieza a preocupar por empezar a estructurar y a poder transmitir lo que él está haciendo, para que los demás entiendan y vean cómo lo está haciendo, ¿no? Es decir, si el niño está jugando, pues está diciendo, estoy aquí jugando pelota porque estamos en un partido donde tenemos que ganarle al otro equipo, ¿no? Por así decirlo. O sea, ya hay una secuencia y hay un orden, y está explicando el sentido de la acción que está haciendo, ¿no? Obviamente al nivel del pensamiento de un niño, porque pues, siempre es como la traducción del juego, lo que él siempre expresa, ¿no? Y después habla de una etapa que es una etapa ya más madura, donde los niños ya en adolescencia, que lo clasifica él de la edad de 11 a 12 años, ya los niños son mucho más, él habla a través de un prejuicio, ¿no? Que dice que ya el niño tiene como muy, muy fundamentado el lo que va a hacer, en lo que va a interpretar y cómo lo va a tomar la gente, el exterior, ¿no? Es decir, a lo mejor que se lo puede transmitir a un amigo, a una amiga, a sus papás, a la gente que está a su alrededor. Ellos ya se preocupan por cómo se puede transmitir ese mensaje, ¿no? De lo que están haciendo. Es decir, ya empieza a estructurar, ya empieza a tener como más lógica y valores de lo que está haciendo, ¿no? Habla él de un inicio de la entrada a la adolescencia, que es el preámbulo a la primera etapa de la edad adulta,
y cómo el niño empieza a interpretar y se empieza a preocupar por lo que está haciendo, ¿no? Eso me parece muy interesante porque a partir de ese momento es cuando empieza a aumentar la capacidad de los cambios, él dice los cambios cualitativos, ¿no? Entonces, eso me parece también muy interesante. Algo que me parece interesante es que él pues jamás se quiso clasificar como un psicólogo infantil, ¿no? Sino él siempre dijo que en realidad él se consideraba un científico centrado en las teorías del conocimiento, ¿no? Y que todo ese aporte que él dio y que hizo era pues de mucho enriquecimiento, pues, sobre todo para los maestros, para la gente que trabajaba con los niños, y eso iba a ayudar, ¿no? A entender la percepción y el actuar de los niños, ¿no? Cómo se manejaban. Mm, algo que también maneja la lectura es que él es como el pionero, el que inventó el cambio del sistema epistológico genético, ¿no? Que se ocupa de cómo evolucionan y cambian las teorías del conocimiento en relación a la nueva formación, ¿no? Es decir, que siempre la información que vamos obteniendo y que vamos actualizando a través de los tiempos va siempre a modificar ciertas teorías o ciertas declaraciones científicas que ya existían anteriormente, y no por eso nos vamos a enfrascar a decir, no, pues esto ya está decretado, ya no tiene por qué cambiar, ¿no? Porque a través del tiempo siempre van evolucionando las investigaciones y los métodos para llegar a esos desarrollos o comprobaciones científicas, ¿no? A través de, como ya lo hemos visto, del método científico y todo, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece muy bueno el aporte que hace Piaget, sobre todo el cómo entender. A mí me causa mucha impresión cómo él se dio el tiempo y se dedicó a ver, observar y entender cómo se comporta el organismo, ¿no? A una edad muy temprana, que muchas veces es muy difícil porque pues, creo y pienso que a veces es difícil entender los organismos ya más grandes, ya en una edad adulta, una edad mediana. Ahora, lo complejo que debe ser ver y entender el organismo que es un niño es algo realmente maravilloso. Me parece muy bueno el aporte de Piaget y muy buena la literatura. En verdad, el libro me parece muy bueno en su totalidad. Leí varios capítulos, leí la gran mayoría, me parecieron muy buenos, y habla como de toda esa estructura que tiene la psicología, ¿no? No nada más la psicología a este nivel como lo maneja Piaget, ¿no? Sino varias etapas de la psicología que van aportando y van teniendo un progreso. Me parece eso muy bueno, desde el aporte que le dio Freud hasta este aporte que le da Piaget, ¿no? Me parece muy bueno, y me parece muy bueno el libro. No alcanzaría el tiempo para poder explicar todos los autores, pero le agradezco por que nos haya recomendado esta lectura, y muchas gracias.